Decir no más impuestos sin más es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Vamos arriba todos, que esto es un asalto. ¡Hey! Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que no escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar. Engaños sin miedo, solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar. Engaños sin miedo, solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. This is a Tiger, RMP Production, Cheesebiker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de Éxito TV y éxitoradio.net. Teníamos que hacer un programa en el inicio del año y teníamos que hacerlo bien, porque hay que empezar bien este año. Gloria y honra a Dios a todo lo que tuvimos en el 2022, pero gloria y honra a Dios también por lo que vendrá en el 2023. Cosas enormes, maravillosas, decretamos cosas de bien para nuestro pueblo, para cada una de las familias costarricenses, en un mensaje que siempre tenemos que transmitir de paz y de amor, y sobre todo de esperanza. Refúgiense en el Señor, el Dios Todopoderoso que tenemos, que es de bien para cada uno de nosotros. Hoy es un programa, don Fernando Berrocal, amigo, hay que decirlo, pocos como él para dar la cara en este, no solamente su trayectoria, sino que también en la temática que hoy tenemos. Hacemos un anuncio triste para la nación, para el país. El año más violento hemos cerrado en el año 2022. Es una vergüenza, hay que decirlo tal cual, para todo el país, para todos los funcionarios del área de seguridad. Es una mancha, literalmente, lo que ha ocurrido. Y no solamente nos debe sonrojar, sino tenemos que tomar acciones. Y tenemos que hablar con don Fernando, que es una persona que conoce de la materia. Aquí en este espacio, ustedes saben que siempre hemos hecho el esfuerzo de colocar y de traer a los mejores. Y por supuesto a la gente que sabe de lo que está hablando. Don Fernando ha pasado desde el Ministerio de Seguridad Pública, es un hombre experto en muchos temas, en el área de seguridad y por supuesto en la parte legal. Y también es un hombre de experiencia y nos puede ayudar a entender lo que está viviendo el país. Además, hace pocos meses, fuimos juntos hace 3 meses y anunciamos que esto se venía. Sí. Él presentó un proyecto de ley con un grupo de profesionales en la Asamblea Legislativa y en lugar de estar aprobado ese proyecto de ley a estas alturas, pues ahora estamos viendo a ver para dónde agarramos. Entonces, lo importante de hoy, de este programa, preste atención, costarricense. Las cosas no pasan por casualidad. Definitivamente nosotros tenemos que poner las barbas en remojo, cambiar y ser súper humildes y unirnos como país a un enemigo común que lo dijimos la vez pasada en este programa. Nos está rebasando, o sea, la violencia llega a todos y ya no se vale el dicho de desmeritar a los muertos diciendo, son entre grupos de la delincuencia. No, cuando vemos un joven, como lo sucedió la semana anterior, en donde lamentablemente muere en una parada de autobús por defender a su hija, a su pareja, que le estaban asaltando y que además de eso parece que le iban a hacer un abuso sexual. El joven que nosotros todos ya conocemos la situación de él, también el caso de Marco Calzada, que ha dolido a la sociedad, pero no solamente son ellos, son muchos inocentes que han muerto en una presentación que realmente es dolorosa para nuestro país. Vamos a ponerlos en perspectivas para conocer a don Fernando otra vez, a aquellos que no lo conocen, y presentarlo. Don Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. Y sobre todo, muchísimas gracias por esa presentación tan sentida y tan bien orientada, incluso desde el punto de vista de los valores, que eso es tan importante, porque en el fondo de toda esta crisis de inseguridad y de violencia que vive el país, pues también hay una gran crisis de valores y de principios. Y eso tiene mucho que ver con muchas aristas. Como este tema, ¿verdad? Usted lo dijo bien, cerramos el 2022 con 656 homicidios, pero si usted
ve otro tipo de muertes violentas, más de 1.500. Bueno, eso es una auténtica pandemia. Eso es, en pocas palabras, una crisis, una gravísima crisis de inseguridad por la que atraviesa Costa Rica. Y los costarricenses, por algo extraño, ¿verdad? No queremos asumirlo, no queremos asumirlo y tenemos que asumirlo, porque si no, como señalan todas las predicciones, este año 2023, en lugar de ser un año de soluciones, como tiene que ser un año de soluciones, va a ser un año mucho más violento, con más muertes, con más violencia y con más criminalidad. Entonces esto nos obliga, en primer lugar, digo yo, a reconocer el problema, a verlo como un problema nacional, como una crisis nacional. No es algo que tenga que ver con este gobierno, con el anterior, o que tenga que ver con los partidos políticos, que tenga que ver con un debate parcializado por variables y por emociones político-partidarias. Es y tiene que ser un debate nacional. Estamos ante un problema país, un problema que nos concierne a todos. Y las soluciones tienen que tomarse en esa dirección y tienen que tomarse en la Asamblea Legislativa, por supuesto, con participación directa y muy fundamental del Poder Ejecutivo. Pero las reformas que hay que hacer muchas son de gestión, por supuesto, y ahí vamos a hablar de gestión en el Ministerio de Seguridad Pública, pero no es solamente un problema de policía, es que ese es el tema de fondo y lo que cuesta que la gente entienda cuando se habla del tema de seguridad y de toda esta violencia que está viviendo Costa Rica, es que sí, por supuesto, es un problema de policía, pero es muchísimo más que un problema de policía. Y eso nos obliga a una visión integral, y una visión integral que implica reformas en la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, en la ley general de policía, en la ley, en el Código Penal, en los procedimientos penales. Esa parte del problema tiene que hacerse en la Asamblea Legislativa. Como usted bien lo señalaba, nosotros, un grupo de personas que han estado, que trabajaron en la fuerza pública, excomisarios, todos ellos, y en mi caso exministro, pues estuvimos trabajando en preparar y presentar un proyecto de ley. Lo hicimos el año pasado y lo hicimos diciéndole, miren, puede que pónganlo nada más como base de trabajo, nada más, que todo el mundo traiga otras ideas y que se pueda mejorar ese proyecto. Pero presentamos al ministro Jorge Torres, yo fui personalmente a presentárselo al ministro Jorge Torres. Tuve una larguísima conversación con él y con los dos viceministros, con Martín Arias y con Daniel Calderón, en presencia del jefe del departamento legal. Fui también ya con todo el grupo a ver al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Estuvimos también con Gloria Navas, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y le enviamos copia a todos los jefes de fracción representados en la Asamblea Legislativa. Posteriormente, el Colegio de Abogados tomó, porque el problema es de tal magnitud, el Colegio de Abogados, y qué bueno que fue el Colegio de Abogados, tomó la iniciativa y convocó a una reunión en que participamos varios exministros de Seguridad Pública, vinieron altas autoridades del organismo de investigación judicial, y se hizo ahí una presentación objetiva, cierta, veraz, de datos, de estadísticas, de una proyección de cómo ha crecido la criminalidad en Costa Rica, a qué niveles se ha logrado introducir estas mafias del narcotráfico en todas las estructuras de la sociedad, en las económicas, en las sociales, incluso en las políticas, muy especialmente en las políticas, en algunas municipalidades, y el peligro que eso significa para la democracia costarricense y para el régimen de libertad que vivimos en nuestro país. Bueno, quedamos de retomar el tema en enero. Yo después de eso me puse en contacto con don Rodrigo Arias y le expliqué la reunión. Lamentablemente, la diputada
presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, se enfermó, pero la idea es que en enero nos volvamos a reunir. Y esto hay que verlo así, como un problema país, no como un problema que tiene que ver con un partido político o con un sector de la Asamblea Legislativa. Mi tesis es que hay que volver a hablar con Jorge Torres, que hay que ver qué ideas tiene el gobierno, que si es necesario hablar con el presidente Chávez, hay que hablar con el presidente Chávez, que hay que buscar un gran acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana. Y ese acuerdo pasa por una visión integral, ¿verdad? Ese proyecto apunta a varias cosas. Uno, a que no es solamente un problema de policía, pero ahí hay una desorganización que usted no se puede imaginar en las distintas fuerzas de policía. Hay fuerzas de policía no solo en el Ministerio de Seguridad Pública, la hay en transporte, la policía de tránsito, lo hay en justicia, la policía penitenciaria, la hay en el Ministerio de Hacienda, la policía fiscal, la hay en gobernación con la policía de cuestiones migratorias, en lo que era el Ministerio de Gobernación, que ya no existe. Están no sé cuántas policías municipales, todo anda por la libre. Entonces el proyecto apunta no a fusionar, porque eso no se trata de fusionar, y sobre eso hemos hablado mucho, es por ley a establecer una efectiva coordinación en aspectos operativos. Si eso se lograra, tendríamos, fíjese usted, posiblemente 17.500, 18.000 policías, ¿verdad? Eso ya es una fuerza de tarea. Si a eso se le une un trabajo coordinado y efectivo con el organismo de investigación judicial, que es otro poder, es el Poder Judicial, ¿verdad? Ahí podemos hacer un frente de trabajo común, de trabajo conjunto. En el programa anterior, Miguel, usted y yo coincidíamos que las soluciones que se han planteado en El Salvador, las soluciones que está presentando el presidente Bukele, son un poco, digamos, extrañas a la tradición costarricense, digamos, al régimen, a la forma en que los costarricenses hemos resuelto nuestros problemas internos y hemos ido construyendo nuestro Estado Social de Derecho. Pero no hay duda que en lo que tiene que ver con El Salvador, eso ha sido muy efectivo, claro, a un costo enorme. Tienen en la cárcel a 60.000 mareros, ¿verdad? Como usted dice, mientras aquí dicen, estaba leyendo las estadísticas y tratando de comprobar que solamente en el fin de año hubo ya una marejada de más de 6 asesinatos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, Salvador reporta que en todo diciembre 0 homicidios, ¿verdad? Bueno, eso hay que tomarlo como un factor en consideración. No para hacer lo mismo, para encontrar las soluciones costarricenses, que tenemos todo el derecho y la obligación de buscar las soluciones costarricenses. Una cosa tan sencilla que la que yo vengo abogando por una reforma al Código Procesal Penal, vengo abogando desde que fui ministro de Seguridad Pública en la administración Arias, para que la medida cautelar, vea qué cosa más sencilla, la medida cautelar en todos los casos de narcotráfico, cuando, sobre todo esas cosas increíbles que se logra agarrar un grupo de gente en una lancha que viene cargada de droga o se cae sobre un centro de venta de narcóticos, ¿verdad? Un operativo conjunto del OIJ y la fuerza pública. Bueno, que esas personas, la medida cautelar que dicte el juez, obligatoriamente siempre sea la cárcel, la prisión, no se ha podido implementar. Aquí entonces, todavía el año pasado, usted se encuentra jueces en varios de los casos más sonados que le dictaban como medida cautelar ir a firmar cada 15 días o cada 22 días o cada semana a delincuentes agarrados infraganti, a perfectos mafiosos. Bueno, eso no puede ser. Eso era decirle, sobre todo si eran extranjeros, bueno, váyanse para Colombia, regrésense a Panamá o a Ecuador y sigan delinquiendo. Igual, no hay nada que quiebre más la moral de los pueblos, me refiero a los pueblos de Costa Rica en el interior, a las pequeñas ciudades, cabeceras de los 83, 84 cantones, que usted ve, y entonces hay un operativo policial que se logra montar con un gran esfuerzo y detienen a una gente porque son efectivamente vendedores de droga, traficantes, narcotraficantes, y
Y bueno, los detienen y a los 2 o 3 días usted los ve ahí en el parque, otra vez sentados en un pollito, saludando a la gente y otra vez en la misma actividad delictiva. Eso no puede ser. Esos mafiosos tienen que quedarse en la cárcel. Bueno, cosas como esas que hay que ajustar en el Código Procesal Penal. Otro tema que también hemos hablado muchísimo es que no es solamente un asunto de policía. Si lográramos poner todas esas policías, coordinarlas efectivamente, articularlas en misiones operativas, en funciones preventivas y represivas, pero si además a eso le sumáramos la cantidad que tienen de empleados, de guachimanes, como les dicen, las empresas privadas de seguridad y las empresas bancarias. Si hay ahora, deben haber 14, 15 mil hombres en la fuerza pública y sumando todas las fuerzas podríamos llegar como a 17 o 18 mil, pues calculen que hay 40, 50 mil personas trabajando como guardias privados, como guachimanes en las urbanizaciones. Es más, al mismo Estado costarricense lo cuidan esas empresas privadas. ¿Quién hace la seguridad del Banco Nacional? Y hay una empresa privada. ¿Quién hace la seguridad del ICE? Una empresa privada. Una empresa privada de seguridad. Entonces, ¿cómo no vamos a articular también a todos esos factores para poder, por lo menos como auxiliar el de policía, para poder poner en marcha, tener un músculo, tener fuerza, tener capacidad de gestión, por supuesto con un ente rector que sea el Ministerio de Seguridad Pública, con una coordinación efectiva, un centro de coordinación de comandantes de las distintas policías, en fin, que efectivamente respondan a una política pública fijada al más alto nivel por el Consejo de Seguridad Nacional que está establecido en la Ley General de Policía. Pero es que no se reúne. En los 8 años del PAC nunca se reunió. Y no sé si en esta administración se ha reunido. Creo que 1 o 2 veces se ha reunido. Yo le puedo decir que cuando yo era ministro, mi mayor preocupación era estar en una comunicación permanente con el fiscal general, que en ese entonces era Francisco Aranés, y con el director general de la OIJ, que en ese entonces era Jorge Rojas, el director general de la OIG, para tener esa articulación, para trabajar conjuntamente. Bueno, eso hay que hacerlo, poner en función esa política pública de coordinación de las fuerzas de policía. Eso en el frente policial. Hay todo un trabajo que hacer en el frente judicial, reformas en el Código Penal, reformas en el Código Procesal. Ahí hay muchísimas cosas que hacer. Pero también está toda la parte preventiva, sino que es ir a las causas, Miguel, ir a las causas. Ahí es donde hablamos de una visión integral. No es solamente un asunto de policía. Hay que volver a los programas que habían antes, muy fuertes, muchos de ellos con ayuda internacional, de educación en escuelas y colegios, sobre los problemas del consumo de drogas, sobre ese camino que comienzan los muchachos fumando marihuana o consumiendo un día sí y otro día no, pues alguna droga más fuerte. Y por ahí comienza un camino que los lleva al final a un callejón sin salida. Todo el tema de educación. El tema de, increíblemente en Costa Rica, un país en el que se respetan los derechos humanos y en el que la gente, los muchachos que caen en problemas de adicción, las adicciones no son vistas en Costa Rica como un problema de salud pública. En la Caja Costarricense el Seguro Social no acepta tratar a la gente con problemas de adicciones, ni siquiera de alcoholismo, consumo de drogas, ¿no? Como si no fuera un problema, como si fuera un problema criminal. No es un problema criminal, es un problema de salud pública. Así es considerado por la Organización Mundial de Salud, así se considera en los países más desarrollados. Ahí hay que hacer un gran esfuerzo y ese esfuerzo pasa necesariamente por fortalecer una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, las ONGs, algunas de ellas laicas, muchas de ellas religiosas, que hacen un trabajo excepcional, extraordinario, de recoger muchachos, de prepararlos. Ahí hay que coordinar programas con el INAH para darles un instrumento, para educarlos, para hacerlos técnicos en diferentes áreas, para darles instrumentos para que puedan sobrevivir en la sociedad y encontrar un trabajo decente
y ser arquitectos de su propio destino, y no que esos muchachos de las barriadas caigan ya en las manos del narcotráfico. Algunas veces he dicho yo que, por ejemplo, hay zonas en que es más importante hacer un polideportivo o poner o alumbrar una calle que poner una caseta de policía. Por ejemplo, estimular el deporte, estimular ahí hay un trabajo enorme que hacer con las organizaciones comunales. Si todo eso se logra enfrentar con esa visión integral, articulada por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el presidente de la República, en que esté el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, en que esté también el presidente de la Sala Tercera, que es la sala criminal del poder Judicial, en que esté el presidente o la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por las leyes que hay que pasar, en que se puede invitar al fiscal general de la República, en que se puede invitar al director general del OIJ, en fin, transformar todo esto, esta lucha, ponerla en una visión integral, como una política pública de Estado, dándole toda la prioridad que tiene, y con un esfuerzo coordinado cuyo ente rector, me parece a mí, tiene que ser el Ministerio de Seguridad Pública, porque es el que lleva la batuta en esta guerra. Ahí está la Escuela Nacional de Policía. Bueno, insisto, pues todas esas policías están muy bien, que las paguen las municipalidades, que las paguen obras públicas, el Ministerio de Seguridad Pública, al que este año le quitaron en el presupuesto 1.000 millones de colones, no puede asumir todas esas policías. No tiene presupuesto. No importa que presupuestariamente sigan en otros ministerios, pero que estén articulados, que por ley estén obligados en la parte operativa a trabajar conjuntamente bajo un mando uniforme, dirigido por el director general de la Fuerza Pública, como tiene que ser. Y eso, por supuesto, en una forma civilista, en una forma democrática, porque alguna gente dice, no, es que Berrocal desde que fue ministro quiere volver otra vez al ejército. No, al ejército, nada de eso, es una visión civilista, democrática. La seguridad es responsabilidad de todos, pero tenemos que asumirlas como tal y tenemos que transformarlo en una política pública del Estado con participación de muchos actores, o de otra manera vamos a perder esta batalla. Vamos a perder esta batalla. Una batalla muy difícil, pero es una batalla en la que se juega el destino del país. Insisto, se juega el destino del país. Don Fernando, gracias por esa parte introductoria que siempre, de verdad, es un deleite tener la oportunidad de compartir con alguien que sí sabe y que habla con ese conocimiento y también con un profundo amor patriótico, porque sabemos que usted lo hace de corazón y las buenas intenciones en este sentido, usted también las lleva a las prácticas también en hechos. Vamos a ver algunos datos previo a la pausa, porque en la segunda parte ya vamos a lo concreto. Así es. Vamos a ver algunas cositas importantes. Del año 2014, en donde asume el Partido de Acción Ciudadana, a la fecha de hoy, estamos hablando de más de 5.000 personas muertas, asesinadas bajo la modalidad de homicidio. Especialmente casi los 3.000 personas por ajustes de cuentas. Es un número altísimo, pero vamos a compararlo con la historia costarricense. En la guerra de 1856, hubieron aproximadamente 4.000 costarricenses muertos. En esta guerra ya tenemos más muertos que en una guerra que implicó el sacrificio nacional. O sea, estamos hablando de una guerra sin comparación para nuestra historia patria. Vamos a la guerra civil del 48. Se habla más de 2.000 muertos. Ya los duplicamos los muertos del 48. O sea, Costa Rica está perdiendo una guerra y es una masacre lo que estamos viendo, porque es una masacre. Y estamos perdiendo jóvenes en ambos lados, o en muchos lados, porque este fenómeno no es de dos lados, no son buenos malos, es que hay muchas aristas. Es un tema integral, social, que nos está desarmando completamente. Toquémoslo en pequeñas cosas que vamos a ver en la próxima parte del programa. ¿Cuántos jóvenes tenemos encarcelados sin ninguna serie de futuro, que son parte o la consecuencia de un problema social que viene desde la familia, de la falta de valores, etcétera? Vamos a ver el impacto de las narconovelas. Jóvenes que se quieren sentir la reina del sur o el capo, porque eso es lo que vieron desde pequeños. Y les engañaron para llevarlos a las cárceles, y los que están afuera tienen la visión de ser el capo o la reina del sur, respectivamente.
hoy, así le comparto, señor Berrocal, me ha tocado hacer unas capacitaciones en las escuelas porque justamente uno busca rehacer ese tejido social. Y nos ha tocado en las escuelas escuchar este tipo de historias que se las comparto. Maestros de escuelas que nos dicen que niñas y niños desde muy pequeños son expuestos por sus padres para ser el novio o la novia del capo o digamos, la que controla el cártel del barrio desde niños, en un modelo que está pegando en los precarios y especialmente en las zonas más violentas de este país. Llámese San José, Punta Arenas y Limón, que son las más deprimidas y que durante años no se ha hecho el trabajo en el tema social. Un desastre a nivel de desigualdad social. Pero no solamente se queda ahí, sino que también encontramos ya desde muy pequeños jóvenes que el sistema educativo los expulsa. ¿Y a dónde van? Lo tratamos aquí en un programa de lo que sucede en Quepos. ¿Dónde van? Directo al narcotráfico, que los recibe porque el sistema educativo los expulsa. Entonces volvemos al mismo sistema. Esto es un círculo vicioso. ¿Por dónde pasa esto? Por educación, por mejores oportunidades. No solamente es violencia para desderramar, porque vean el caso de México, la guerra del narcotráfico en México ha traído más muertos que la solución. Y también hay otro de los temas que tenemos que tocar en la segunda parte de este programa, que le llamamos, es el tema de que El Salvador hizo esos cambios, pasó de 3.500 muertos hace pocos años a hoy menos de 500. O sea, realmente hay que decir, El Salvador lo está haciendo bien en ese sentido para los intereses de los salvadoreños. Pero el tema es que ellos hicieron cambios en las cúpulas de la policía. Y esos cambios son necesarios aunque no les guste a las cúpulas costarricenses. Lo que no está dando buenos resultados es un deber patriótico dejar ese puesto y dejarlo para alguien más. Porque hay gente que está aferrada a los puestos. Entonces, una de las cosas que nosotros, y hay que decirlo en la segunda parte del programa, vamos a tener que tocar, es una renovación. Y usted lo trató la vez pasada. Cursos de coronel para arriba que llevan años que no se hacen. Renovaciones que no se hacen de directores y demás, y que hoy está en San José, se jala una torta, va para Punta Arenas. Se jala otra torta en Punta Arenas, va para Limón. No estamos resolviendo el problema de ese director que está dando mal desempeño. Lo que estamos dando es trasladando el problema a otro lugar. Igualmente, todo eso lo vamos a tratar en la segunda parte de su programa. No se mueva, ya volvemos. Gracias. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados. Marshmallows con formas creativas. También mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chequelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, ¡vale! Rancho Chequelo.
La Antojería Mexicana en Moravia. Los originales. Originales en transportar tu paladar hasta tierras aztecas. Originales en crear un ambiente perfecto para cualquier ocasión. Ven y disfruta de La Antojería Mexicana. Gracias amigos y amigas de este su programa Tras las Redes, de un programa especial, iniciando enero, iniciando bien, con el pie derecho, gracias y honra a Dios. Y hoy con don Fernando Berrocal, que pues tuvo la valentía de venir a decir a estos micrófonos y a estas imágenes, a este video, a estas cámaras, lo que el país necesita saber. Necesitamos soluciones. Él habla de articulación y me parece muy bien en el tema de seguridad, en lo que son funcionariados y todo. Nos sorprendió la noticia de hace 2 días de Gerald Campos en Diario Extra sobre el tema de la falta de información y de comunicación entre órganos de seguridad, siendo él el ministro rector del área de seguridad. Es algo sorprendente. Igualmente, sí, habiendo sido subdirector del OIJ y postulándose también ahora como director del OIJ. Y es un tema, hay que ser muy objetivos. ¿Cómo es posible que si se conocen todos, todos se reúnen juntos, todos andan en el mismo equipo y que no haya comunicación? Es algo pues inaudito, ¿verdad? Es algo que sorprende a cualquiera, a propios y a extraños. Pero bueno, el tema de don Gerald Campos. También encontramos en los pasados días que en la semana pasada, sí, la última semana, estábamos a 3 homicidios diarios. De ese volumen de violencia hay. Las 3 provincias más violentas: San José, Punta Arenas y Limón. Ya lo tocamos en la primera parte. También tenemos números espantosos. Llegamos al índice de 12.6. Hoy lo informa el OIJ, en una nota aparte aquí de CR Prensa, estamos indicando lo que la estadística oficial, un 12.6 homicidios, en este caso por cada 100,000 habitantes, es altísimo. Y además de eso, el rancho ardiendo, porque obviamente hoy en la madrugada nos estamos dando cuenta de otra noticia de Diario Extra, en donde nos indica que en la zona de San Carlos, a una señora por denunciar un delito, le llega, la encañonan, se meten otras personas a tratar de defenderla porque le ponen un arma al hijo en la cabeza, un menor de edad, y se da ahí un entrevero en donde quedan 4 personas lamentablemente heridas. O sea, los números que estamos dando son apenas los homicidios, ni hablar cuántos más han quedado heridos en esta guerra, que lo tocamos en la primera parte. Ya superó la guerra civil del 48, ya superó la guerra, los resultados de muertos de la guerra del 1856 y nos está dejando a todos con la boca abierta. ¿Soluciones? Vamos a oírlas con don Fernando. Don Fernando, ya usted había planteado en una primera parte el proyecto de ley, había planteado el hecho que ustedes han conversado, ustedes reúnen a una serie de coroneles de policía, gente experimentada, que obviamente esa experiencia se valora y que hay que respetarla, pero también ustedes han puesto el tema a que hay que debatir. Yo le concuerdo al 100%. Hay que debatir. Ahora sí, toquemos puntos por puntos. Tema de articulación, en este caso entre entes de policía. Usted hablaba de una parte de coordinación, un consejo de seguridad que apenas se ha reunido. Eso obviamente es inaudito en la mayor crisis de seguridad y violencia, que apenas se haya reunido 2 veces. No, eso se debe reunir cada semana, si pudieran. Pero además de eso, ¿usted qué propone ya en este tema de la articulación entre ministerios? Luego vamos a las comunidades y el tema educativo y cerraremos con cosas que son necesarias de hacer, de cambios ya en lo concreto en el Ministerio de Seguridad Pública y por supuesto en lo que son policías. Le escuchamos, don Fernando. Muchísimas gracias. Usted lo acaba de decir, según las estadísticas internacionales, más de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes se considera una pandemia. Nosotros estamos casi en 13 asesinatos por más de 100,000, cada 100,000 habitantes. O sea, estamos por encima de una pandemia. Estamos en una verdadera crisis nacional, ¿verdad? Y esto en el fondo, es que no nos llamemos a engaño, ¿verdad? Y no es que no haya otro tipo de delitos, por supuesto, robos, y por ahí un campesino que corre la cerca, ¿verdad? Y se da de machetazos con el vecino por un problema de territorios.
No es que, por supuesto, siempre habrán crímenes pasionales, ¿verdad? Esas cosas suceden y están en la condición humana. No, es que detrás de todo esto está el narcotráfico. Y mientras no entendamos eso, estamos mal, ¿verdad? Y mientras no entendamos que es una crisis nacional, que es un problema país, que supera los partidos políticos, que supera los egos de tal o cual exministro, ministro, funcionario de alto nivel, o director general de la Fuerza Pública, o del OIJ, no. Este es un problema nacional y tenemos que enfrentarlo. Usted lo acaba de decir en el razonamiento que hizo antes de que fuéramos a la pausa. Es un problema integral. No es solo, no me canso de decirlo, porque la gente, lo más fácil, un día circuló, ahora hace unos días, una cosa, pero que a mí me conmocionó, ¿verdad? Un policía, uno que anda en una bicicleta y un policleto, ¿verdad? No sé qué, se baja, le dice algo a un medio delincuentón que estaba ahí, el delincuentón le contesta, y total terminan a las pescosadas, y alrededor hay un montón de gente, como si fuera un circo, la gente casi que aplaudiendo, y el policía dándose de pescosadas, a veces ganaba el policía, a veces ganaba el medio delincuentón, ¿verdad? Una cosa ridícula. Bueno, pero vea usted ese nivel, para comenzar algo básico que está en todos los manuales, no se necesita ser un doctor en cuestiones de policía o en criminología, está en todos los manuales. Un policía no debe andar solo, tienen que andar en parejas para comenzar con eso. Además de que andan en parejas para que tenga un protector, para que sean dos, para que alguno de los dos tenga la capacidad de estar en comunicación con un centro de operaciones que tenga capacidad de respuesta inmediata para, en cuestión de segundos, caer en el lugar donde se están aconteciendo esos hechos. Pero nada de eso pasó. Al pobre policía ahí lo ningunearon y ya lo agarraron a patadas entre el delincuente y unos amigos del delincuente y la gente ahí viendo. Eso no puede ser. Es decir, hemos llegado, eso no quiere decir tampoco que la policía no haga grandes cosas, por supuesto que sí. Han hecho grandes capturas de narcotráfico, especialmente las capturas que se hacen en comunicación y en trabajos conjuntos con la DEA de los Estados Unidos, con los guardacostas norteamericanos, la sección de guardacostas de Costa Rica, en fin, por supuesto que se hace, por supuesto que hay operativos y el OIJ también en comunicación con la fuerza pública han dado grandes golpes. Esas cosas también hay que reconocerlas. No es que todo está mal, no todo está mal. Lo que falta es coordinación, articulación, mando, eficiencia, capacidad de generar más músculo en la policía y luego ver esto como un problema integral, porque esto es una batalla, es la batalla de nuestro tiempo, es la batalla de nuestro tiempo, si no solamente se está dando aquí, bueno, se está dando en Salvador con las formas que Bukele encontró con el apoyo del ejército. A mí lo que me preocupa de El Salvador es que eso sea como un reloj, ¿verdad? Y que se devuelva, y cuando se devuelva, quién sabe qué puede pasar ahí. Además del costo de eso, tener a 60,000 mareros en la cárcel y alimentarlos, eso es una fortuna en el presupuesto nacional. Pero bueno, además no es un esquema viable en Costa Rica, porque en este país hay un montón de cosas que tienen que ver con derechos humanos, con el principio de inocencia, con la prioridad de la ley sobre la fuerza bruta. En fin, hemos construido una sociedad y un Estado social de derecho distinto, pero hay que hacer cosas en esa dirección fuerte. Hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer la capacidad de acción de la policía, hay que profesionalizar la policía, hay que pagarle mejores salarios a la policía. Entre mejores salarios tenga, entre más capacitado esté, más formación tenga, vamos a tener una mejor policía, vamos a tener una mejor seguridad. Y si logramos unir todos esos factores y ponerlos en una sola dirección, vamos a tener mucho más músculo y más capacidad operativa para combatir el narcotráfico y la delincuencia. Pero el problema no se acaba ahí, es un problema integral, usted lo acaba de decir, Miguel. Es decir, la situación en las escuelas, yo no sé qué pasó, había un programa antes que se llamaba DARE, que creo que lo financiaba la Embajada Americana o venían fondos del exterior, y entonces se daban cursos y se capacitaba.
se enseñaba los peligros que tiene comenzar el camino de las drogas, fomentar una cultura de la no violencia, fomentar una cultura de la solución pacífica, de las controversias, ¿verdad? Es que todo eso forma parte de la nacionalidad costarricense. Una cosa que también que a mí me indigna de este país, bueno, hablamos todo el tiempo del seguro social y la columna vertebral de nuestro Estado social de derecho. Bueno, ¿y por qué el seguro social no reconoce las adicciones como un tema de salud pública? Sí, las víctimas del narcotráfico, las primeras víctimas del narcotráfico, son los ciudadanos, los jóvenes, los muchachos que caen en las adicciones del narcotráfico, en el consumo de cocaína, y por ahí se pierden esos muchachos, y los pierde la sociedad. ¿Ah? Un detalle importante, con permiso, don Fernando. No, es con que mayor gusto. La gente no entiende que el joven, porque ellos lo que buscan es atraer más jóvenes a que caigan y sean adictos, pero el joven que es adicto, para satisfacer su consumo, empieza a robar. Entonces es el pequeño, es el que roba a las casas, roba a transeúntes, roba a la mamá, roba a lo que se le ponga al frente y se ve inhibido por la ansiedad que manejan por el consumo. Entonces, como no se le trata, exactamente, volvemos a lo mismo, pero nadie lo quiere tratar de esa manera, don Fernando. Entonces, no, en este país no lo quieren. En otros países sí se trata como un tema de salud pública. Vamos a números, don Fernando. Es que veamos cómo usted está en lo cierto y le voy a dar en el tema de números. La Fuerza Pública da un informe de que el año pasado hicieron 130,000 capturas. Muy bien, excelente, qué bueno en números, porque es un volumen enorme. Pero dice que el 65% son pequeños consumidores de narcotráfico. O sea, agarraron a una persona con 2 piedras, con un puro de marihuana, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un círculo vicioso. Y se llevan a estas personas a la fiscalía 30 veces, 40 veces, 50 veces, los regresan. Dura más el policía llevándolos a la fiscalía a un consumidor que no tiene ningún sentido. Es lo que necesita ser tratado médicamente y, por supuesto, reforzarle su tejido social, la educación, el trabajo, la familia, darle, obviamente, un tema de responsabilidad y por supuesto educar a esa persona que deje el consumo, que ese es el fin ideal. Nosotros necesitamos es que no hayan consumidores o bajen los consumidores y que por supuesto haya una educación, porque así como sucede con el narcotráfico, sucede con el alcohol o el cigarro o cualquier otro tipo de droga adictivo que pudiera pues obviamente perjudicar cuando se pierde ese consumo de manera racional. Pero don Fernando, voy a tocar un temita pequeñito. Déjeme decirle una cosa antes de pasar a un tema pequeñito. Y parar, eso se lo escuché yo al presidente Chávez y estoy totalmente de acuerdo con él, parar el ingreso de cocaína y de droga a Costa Rica. Y eso se puede hacer. Por ahí comienza la guerra contra el narcotráfico. Y para eso necesitamos aliados. Necesitamos aliados porque nuestro servicio de guardacostas no da para eso. Entonces ahí, yo me acuerdo cuando, bueno, yo fui el que abrí eso y firmé el acuerdo con los guardacostas norteamericanos como ministro. Me decía que estaba entregando la soberanía nacional y mi respuesta en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, fue no, los que quebrantaron la soberanía nacional son los narcotraficantes que entran como señor por su casa por todas las fronteras, especialmente por el mar. Nosotros podemos parar el ingreso de cocaína que viene de Colombia y Ecuador por el Pacífico y podemos parar la que viene de San Andrés en el Atlántico. Eso requiere revisar los acuerdos con los Estados Unidos y ponerlos todavía más fuerte en práctica. Requiere inteligencia policial. Es un tema, no se puede. Es decir, usted sabe que es un narcotráfico. Esas lanchas las vienen siguiendo por satélite desde arriba. Es decir, requiere inteligencia policial, comunicación entre Colombia, México, Costa Rica, la DEA. Todo eso se puede armar y se tiene que armar de una manera eficiente. Y luego las exportaciones. ¿Cómo es que Costa Rica se ha transformado? Es un país desprestigiado en Europa. Somos el primer país exportador de droga desde Puerto Limón, en cajas de banano, en cajas de piña, en cuanta cosa sale por el puerto de Moín va cargada de droga. Bueno, ¿qué pasó con los escáneres? ¿Por qué no ponemos los escáneres? Yo digo, nosotros conseguimos, o se consiguió en un gobierno
en el gobierno de Laura Chinchilla, es la verdad, yo no era ministro, yo fui ministro en el gobierno de Oscar Arias, la primera parte, se consiguieron 15 millones de euros, 17, 18 millones de dólares con la Unión Europea para acondicionar toda la parte tecnológica y los polígonos de la Escuela Nacional de Policía que se había hecho y se había negociado, eso sí, desde antes con China en el gobierno del presidente Arias. Esa Escuela Nacional de Policía costó 60 millones de dólares, ahí está en Pocosí. Luego se le metieron esos 15 millones de euros, 16, 17 millones de dólares en equipos. Bueno, digo yo, ¿cómo si esas cajas de banano y de piña y de cuánta cosa hay van a Europa, cómo es que no puede el Ministerio de Comercio Exterior? Por supuesto que sí, ir a negociar con la Cancillería una donación de los países europeos o de los mismos Estados Unidos para poner escáneres y poder controlar bueno, porque en algún lugar introducen la droga, o la introducen en las fincas, o la introducen en los trailers que la llevan con complicidad de los choferes, o la introducen directamente en el puerto de Moín. Pero eso se controla con tecnología, con escáneres y con cámaras. Bueno, esas son las cosas que hay que hacer. Esas son las cosas que hay que ponerle el pecho y que hay que enfrentarse y hacerlas, no solo decirlas. Pero es que tenemos 20 años de estar diciendo estas cosas. Perdonen que lo haya interrumpido. No se preocupe, es que Fernando. Le apasionan. Sí, no solo me apasionan, me mortifica el espíritu patriótico costarricense de que no hacemos nada más que hablar del tema de la inseguridad y no hacemos lo que se tiene que hacer, que está clarísimo lo que se tiene que hacer, con un enfoque integral. Y entonces también, claro, lo más fácil es salir con dos soluciones, o echarle la culpa a toda la policía, lo cual no es cierto, hay mucha razón, hay mucho que mejorar ahí, o la otra solución que dice, bueno, como es una batalla perdida, entonces liberalicemos el tema de las drogas. Bueno, ya yo creo que eso de liberalizar el tema de las drogas, esa solución es peor que el problema. Entonces yo digo que hay que enfrentar esta batalla y que hay que enfrentarla en serio y como país, al margen de que yo soy liberacionista o de la unidad o que soy partidario del presidente Chávez. Es un problema país. Justamente quería tocar en eso, don Fernando, es que vamos a ver el espacio público. Hoy en comunidades marginales usted va con un balón de fútbol y los niños no tienen una plaza de deportes. Pero sí hay en las esquinas todo tipo de venta a vista y paciencia de todos. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente el espacio público, resulta que usted llega a una cancha de deportes, está con un candado, solo una persona es el que domina ese asunto, parece que los comités de deportes ya perdieron la visión del deporte y de aquella visión que nosotros teníamos del compartir el espacio público y que justamente generaba estos productos sociales que son muy necesarios. El deporte para los jóvenes, por dar un ejemplo, ¿verdad? Es necesarísimo incentivarlo. Se cayó, se derrumbó los Juegos Deportivos Nacionales. Aquella idea de los años 90, inclusive el Rey Pelé, que ha muerto hace pocos días, estuvo aquí en la inauguración de los Juegos Deportivos de Desamparados, en el Cutimonje. Y esos son logros que se hicieron. Sí, hay que reconocerlos. Fue un gobierno liberacionista, el de José María Figueres Olsen. Pero el tema era una visión de que era necesario el deporte para los jóvenes. Claro que sí, pero ahora tenemos encerrada a la gente en donde llega nada más a la esquina a consumir. Y este es el problema que tenemos en todas las comunidades. O sea, hay que decirles de ahora sí, desde su consejo que usted promueve, en el tema de que ya lo establece la ley, que es inaudito que algo que establece la ley tenemos que decir que no se cumple. Eso es increíble, pero bueno, pues, hay que cumplir la ley, pongámoslo así, en el sentido de lo que dice la ley de este consejo, que dé orden desde hasta las municipalidades, señores. Den el acceso a los espacios públicos a los jóvenes. El arte. Vea el desastre que ha habido en el festival, el Festival Internacional de las Artes. ¿Qué haríamos si en lugar de tenerlos ahí los tuviéramos como músicos? ¿Para qué? O sea, dijo don Pepe, ¿para qué tractores sin violines? Tractores sin violines. Exactamente. Claro. Es que son cosas básicas, pero es una regla de la receta costarricense que yo le concuerdo con lo que usted está diciendo. Ahora vamos con amenazas. Este país se deterioró en los últimos 20 años. Lo dijo el Estado de la Nación. Ese informe que hicieron en noviembre
el informe del Estado de la Nación 2022, bueno, yo quedé horrorizado de lo que dice ese informe. Tenemos 20 años, 6 gobiernos de ir para atrás y para atrás y para atrás, en temas económicos, en temas sociales, en temas de seguridad. Bueno, esa es la situación en la que estamos a principios del 2023. Esto es lo que hay que enfrentar. Y yo digo que dentro de todo hay unos 3, 4, 5 temas que son temas nacionales. Y esos temas nacionales hay que verlos por encima de todas las diferencias político-partidarias y tenemos que contribuir todos con nuestras ideas y con nuestro apoyo y con todo lo que podamos dar para que se encuentren soluciones nacionales para Costa Rica. Don Fernando, 2 temas que son medulares pequeños antes de un gran tema que le tengo ahí guardado. A ver, la familia, tema medular. Esto no podemos sin un acompañamiento familiar, sin un reforzamiento de la figura de papá, mamá, la figura de las diferentes formas de familia que sabemos que son muy diversas. Algunas familias, el que ejerce la autoridad es abuelito, abuelita, pero necesitan apoyo. No puede ser que le hemos dado toda la carga a que eduque a nuestros hijos a las redes sociales, que son violentísimas en gran parte de sus contenidos. A las narconovelas, dándolo como si fuera el gran modelo a seguir. Pero además de eso, tenemos el tema de la educación. Es un pilar. Sabemos el famoso tema del Producto Interno Bruto, el 8%, que no se está cumpliendo. Y que además de eso, en estos temas particulares, vemos la violencia hasta en los centros educativos. Muchachos agarrándose contra todos. ¿Por qué? Porque vienen violentos de sus hogares y también de la influencia de las redes sociales y demás. Nadie está tocando el tema. Y obviamente este confinamiento que hubo tan severo ha hecho que los que eran agresores agredieran más a los agredidos y ahora todos son una agresión del que es más fuerte, agrede a todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una guerra también en los centros educativos, que en donde hasta la misma ministra de Educación nos viene a decir que se vende narcóticos en los salones de clase. Ya eso es impresentable y no podemos seguir en esas cosas. Yo la pregunta que le hago, don Fernando, a usted, y con todo respeto, ¿cómo es posible que todos se están dando cuenta de lo que está pasando? Todo el mundo lo dice y dónde está la forma de actuar. Yo entiendo que hay temas que el ciudadano no podemos hacer, pero hay un funcionario público que le juró a este país y que ha hecho un juramento constitucional que tiene la obligación, no es que quiere, es que tiene la obligación de entrarle a esos toros, le guste o no le guste. ¿Usted qué opina al respecto, don Fernando? Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Además, en una columna, usted sabe que yo escribo una columna todas las semanas en el periódico Extra, y dije, bueno, la noticia política más importante del 2022 es que el pueblo fue a las urnas, que hubo elecciones libres y que el 53% de los costarricenses escogieron a don Rodrigo Chávez como presidente. Bueno, ese es el hecho político. Y ese señor juramentó como presidente de la República a un grupo de colaboradores para que ejercieran funciones de ministros de Estado. Y la Constitución política es clara que el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente y sus ministros de Estado. Y que, bueno, aquí hemos creado una distorsión, ese es otro tema de no acabar, ¿verdad? El tema de la reforma del Estado. Ahí están haciendo cosas muy importantes desde planificación en materia de gestión pública, de mejorar la eficiencia de la gestión pública, pero falta entrarle a fondo a la reforma estructural del Estado costarricense, pero por ahí nos vamos por otro tema. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con usted. El presidente Chávez dijo, ganó las elecciones porque se paró frente al país y le dijo las 4 verdades a los costarricenses. Y ve usted que sin partido político, sin organización, sin estructura, ahí se le puso el país detrás. Bueno, ahora tiene que, y se compró la bronca, digo, yo me compro esta bronca. Bueno, yo lo que digo, porque estamos claros, yo no voté por el presidente Chávez, he sido ministro de 2 gobiernos del Partido de Liberación Nacional, de la Presidencia y de Seguridad Pública. Bueno, entonces yo lo que digo, señor Chávez, cómprese la bronca. Aquí estamos todos, hagamos esa diferencia. Hay temas en los que la oposición necesariamente tiene que coincidir con el gobierno. Los temas nacionales, y es que además el margen es muy pequeño. Ahora, hay temas
en los que sí, pues cada uno tendrá su propia expresión ideológica. Liberación Nacional es un partido socialdemócrata, qué sé yo, el Frente Amplio es un partido más a la izquierda, la Unidad Social Cristiana es un partido, no sé, más en el centro, más conservador, el partido de Lee Feinsack es un partido liberal progresista, está también el Nueva República, que son el partido de Fabricio Alvarado, que son los cristianos. Bueno, cada cual expresará lo que tenga que decir en temas puntuales, pero en los grandes temas, y seguridad ciudadana es uno de esos temas, aquí hay que comprarse la bronca, no el presidente Chávez. Todos tenemos que comprarnos esta bronca porque es un tema país. En otras cosas vamos a diferir. Que el presidente quiere vender el Banco de Costa Rica, bueno, hay mucha gente que dice que no hay que vender el Banco de Costa Rica. Bueno, eso se respeta y vamos a debatir, vamos a discutir. Pero yo insisto en que este año 2023 tiene que ser un año de diálogo constructivo y de diálogo patriótico sobre esos grandes temas que son nacionales, que son temas país y que nos conciernen a todos y que tenemos que resolver como costarricenses. Excelente, don Fernando. Una consulta, como se lo dije, se la tenía guardada, pero es importante. Con la capacidad que tenemos en este momento, con lo que hemos analizado, ¿tenemos capacidad para enfrentar al cártel de Jalisco Nueva Generación? Vea lo que está haciendo en Ecuador ese cártel. Y que para nada es un secreto que están en toda la región y que es prácticamente un ejército. O el tren de Aragua, que ya está tocando de Venezuela para acá, ya llegó a Costa Rica. Y por más que digamos que no, que lo tenemos controlado, bueno, ya esas eran cuestiones de casi que de semántica, ¿verdad? Casi romanticismo. No, la realidad es que los cárteles dominan la región. Y eso, usted lo dice, usted lo tiene muy claro, porque eso es un negocio transnacional. Es una mega transnacional. Y eso hay que decirlo. Poderosísimo. Poderosísimo. Todos los recursos del mundo están ahí. Perfecto. Entonces estamos claros en eso. Y pero mandan a matar a cualquiera por cualquier cosa. No les tiembla la mano. Ese es el tema. Que ahora con esa capacidad le pasará a Costa Rica como le está sucediendo, por ejemplo, a Guatemala con los caibiles, en donde los mismos integrantes del ejército pertenecen luego al tema del narcotráfico, como en México con los Zetas. Costa Rica tenemos un tema de que el narcotráfico llega con millones y el oficial de seguridad, el policía, el agente de policía, y prácticamente se ve compelido, obligado a decir, estoy entre la espada y la pared. Mi familia, mi sustento, mi vida versus este sistema que lo está aplastando a todos, comunidad por comunidad. Hay que ver lo que está pasando en el Caribe de nuestro país. Hay que ver lo que está pasando en la zona sur de nuestro país. Son zonas en que, ni hablar de la zona norte y ese monumento a la inseguridad que se llama Cruzitas, ¿verdad? Pero bueno, después tocamos otro día ese tema. El tema es que ya Costa Rica no tiene la capacidad para estas mega estructuras transnacionales. Y ahora sí, volviendo al tema, ¿estamos organizados, me refiero desde el sector público, para enfrentar a esas megaestructuras? No, por supuesto que no. Si ese es el sentido de ese proyecto, buscar una mayor articulación, darle músculo a la fuerza pública, hacer efectiva, tener una capacidad, una policía eficiente que pueda responder a todos estos problemas y después buscar una, ¿cómo se llama? Una política pública integral para combatir este fenómeno poderosísimo del poder de las mafias del narcotráfico desde diferentes ángulos, pero en una forma integrada y con una política del Estado con participación de todos nosotros. Pero vea, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero y si no lo hacemos, vamos a terminar siendo un país fallido, es que ese es el tema, o vamos a terminar, ya como El Salvador, que en un determinado momento se aburrió, la población, se aburrieron, ¿verdad? Es decir, ahí hubo una guerra por razones ideológicas de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y la verdad es que ni el Farabundo Martí, que eran los que estaban en la guerrilla, ni Arena, que era la extrema derecha, que estuvieron después de que vino la pacificación, estuvieron unos y otros en el gobierno, lograron en 20, 25 años resolver los problemas de El Salvador. Apareció un muchachito con cola, Bukele, que nadie sabía de dónde era, y ahí la gente se le puso detrás. Y se ve las soluciones que está planteando Bukele, pero yo lo que digo es
que Costa Rica tiene otro tipo de historia, otro tipo de reservas, otro tipo este Estado social de derecho ha costado formarlo. Por eso a mí no me gusta cuando se hace generalizaciones y dice, no, es que las cosas están mal. Bueno, sí, claro que están mal. Y el Estado, este informe del Estado de la Nación dijo que desde hace 20 años venimos para atrás. Pero hasta hace 20 años este era un país singular, diferente y ejemplar en América Latina. Y se nos reconocía como uno de los mejores países de América Latina, incluso en el tema de corrupción. Digan lo que digan. Entonces nosotros tenemos que reconstruir y luchar y ponerle el pecho a este problema. Es que lo otro es aceptar y nos vamos ahí como Nicaragua, o como El Salvador, o como Honduras, o como Guatemala, lo que pase. No, ese no puede ser el destino de Costa Rica. Yo sí creo que en este 2023 este país tiene que sacar fuerzas de todos los sectores organizados de la sociedad civil y de los partidos políticos para encontrar esas soluciones nacionales y ponerle frente, cara. Bueno, es que si no, ¿para dónde vamos, Miguel? A la catástrofe. ¿Ah? Bueno, don Fernando, el tema final, porque nos quedan 8 minutos para terminar el programa, las cúpulas de policía. Usted lo había tocado en la vez pasada, hay que cambiar porque la escoba nueva barre bien, por un lado, pero además hay que darle sangre nueva. No podemos tener corporaciones añejas, con pésimas prácticas algunos, con pésimo desempeño otros, y que definitivamente se queden sentados en la misma silla. Es impresentable. Yo lo pongo a usted como abogado, usted me contrata a mí y yo le doy mal desempeño, 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses, usted me despide en la empresa privada, pero en el sector público los encontramos enquistados por años, por décadas, hasta que se pensionen o que llegue la mano poderosa de Dios antes. O sea, eso no se puede. Realmente hay que ser muy serios. Inclusive, un tema del Salvador. Salvador coloca al ministro Villatoro en el 2021, en el 2022, perdón, y es el que da estos resultados con este plan territorial, de control territorial. Costa Rica debe pensar inclusive cambios en las más altas estructuras, porque ahora vemos, y lo pongo en un resumen rápido, que en este 2022 cambiamos el presidente de la Corte, el señor magistrado Orlando, que llegó. Cambió el tema del fiscal general de la República. También cambió gobierno. O sea, son 3 de los componentes importantes. Pero ahora viene la elección del director del OIJ o directora del OIJ. Y además de eso, la Defensoría de los Habitantes, que entra dentro de la parte del concepto de seguridad civil. O sea, son 5 pilares o 5 puntos importantes que han entrado gente supuestamente nueva y no están dando ahorita la situación, digamos, las condiciones como para decir, hay resultados halagüeños. Para nada, está en una situación cuesta arriba totalmente. ¿Su opinión al respecto, don Fernando? Ese es un tema complicadísimo, pero tiendo a estar de acuerdo con usted. Por supuesto, vea, en la fuerza pública, el último curso de comisarios se hizo cuando yo era ministro de Seguridad Pública, en la época de Oscar Arias. Desde entonces están los mismos. Esa es la verdad, para ser totalmente honesto y transparente. Yo estoy de acuerdo en toda esa movilidad, pero insisto en una cosa, no por ser escoba nueva se barre mejor. Claro que es importante las escobas nuevas, pero yo quiero insistir mucho, sobre todo en materia de seguridad, en el tema de capacitación, de formación, de profesionalización, de experiencia. Y en el tema de seguridad se necesita otra cosa también muy importante, valentía. Valentía y honestidad e integridad. Es decir, es un conjunto de cosas. Pero yo estoy de acuerdo. Me parece que en el caso del OIJ, no sé cuántos de los aspirantes son gente que tiene muchísimos años de estar en función pública, en puestos de mando y de importancia, ¿verdad? El cargo de director general del OIJ es un cargo fundamental, igual como el cargo de fiscal general. Yo tengo que confesar que al actual fiscal general, que lo nombró la Corte Suprema de Justicia hace un mes, una cosa así, 1 mes y medio, yo no lo conozco, pero espero y confío que haya sido una excelente decisión. Era un hombre que estaba ahí y parece que ha entrado con fuerza y determinación. La Fiscalía General de la República es fundamental.
Usted hablaba también de la Defensoría de los Habitantes. Ese es otro cargo fundamental, pero vea, la Defensoría de los Habitantes, mientras no se le dé, ¿cómo se llama? Capacidad de hacer las cosas, solamente denuncias y denuncias y denuncias. Entonces es una cosa. El carácter vinculante, don Fernando. El No tiene carácter vinculante. Pues claro, pues, puede ser el mejor defensor de los habitantes y echarse todas las broncas del mundo. Y mientras no tenga carácter vinculante, sus decisiones, es un señor que está ahí hablando como una conciencia moral y ética de la sociedad, muy importante. Pero yo digo que la Defensoría hay que cambiarle la ley y darle carácter vinculante, por lo menos en casos en que el defensor con su equipo decida, mira, aquí hay un caso horroroso de corrupción, o aquí hay un caso en que se violan flagrantemente todos los derechos humanos, por favor. Entonces atienda esto en los tribunales de justicia con carácter de urgencia. Pero mientras sea ahí como el Espíritu Santo, está mal. Eso hay que reformarlo. Pero eso podría ser tema de otro programa, de la reforma del Estado. Mire, estamos en el 2023. De las cosas, quiero terminar con esto, mire. Mira que a mí me entristeció mucho como ciudadano, yo se lo digo sinceramente, toda esa política, politiquería de dimes y diretes, de troles. Usted vio que fin de año 2022 más baratieri y más pachuco tuvo este país, por el amor de Dios, en términos del debate nacional. Yo no digo que no es importante, por supuesto, aclarar quién es corrupto y quién no es corrupto, y si la diputada tal o el diputado tal, pero que esos sean los grandes temas. Nos pasamos todo el fin de año nada más con el tema del troll, y que si digo y no digo, y la comisión y lo demás aquí, lo demás allá. Un debate de tercer nivel, para ser total y absolutamente transparente con usted. No, este país requiere que entremos al 2023 a tomar en serio los temas nacionales, los grandes temas nacionales, que la oposición sea oposición, pero de verdad, que el gobierno ponga sobre la mesa propuestas serias, estructuradas, y que se arme un gran debate nacional y que salgamos adelante. Yo digo que esa es la bronca que tiene que comprarse este país, el presidente Chávez y todos los costarricenses, que queremos y amamos a Costa Rica. Es cierto, don Fernando, y con eso concluimos, pero una invitación y con la mayor humildad, don Fernando, usted que tiene la posibilidad de codearse con mucha de la parte digamos, de la cúspide costarricense política, es necesario que se abra un diálogo. Usted habla del tema de ser costarricense y la solución costarricense, la cual concuerdo, pero necesitamos permitir que todos podamos participar en la mesa, porque si no va a suceder lo que dice Huntington. Cuando excluimos a algunos, empieza la cosa a caerse a pedazos, ¿verdad? Y ese es el tema que Costa Rica no han entendido muchos políticos, que no solamente ellos existen en el universo, en el sistema solar, sino que también existe una ciudadanía que te está pidiendo y está exigiendo transformaciones que usted las toca muy bien. También una cosa importante de decir, don Fernando, es que todos queremos paz. Es un hecho que ningún costarricense quiere la guerra, ni mucho menos ver estas escenas tan dantescas, jóvenes perdiéndose, niños siendo asaltados. O sea, es un ambiente que no nos beneficia a nosotros. Perdemos en turismo, perdemos en el tema de exportaciones, estamos perdiendo como sociedad. ¿No? Es un costo altísimo la seguridad privada, por ejemplo, etcétera. Es un doble impuesto al Estado. Y además en el tema de seguridad se invierte y se invierte mucha plata, muchos millones. Nos hemos dado cuenta, inclusive, el tema de hasta las patrullas, el tema de una única concesión con una única empresa que es la misma marca que gana. O sea, eso es impresentable, ¿verdad? Impresentable. Es impresentable. Yo le cuento una anécdota sobre eso. Señor. ¿Tenemos tiempo? Ya estamos en el último minuto, pero entonces damos que cerrar. Yo lo digo nada más. Cuando teníamos relaciones todavía con Taiwán, y Taiwán decidió darle 2,5 millones al Ministerio de Seguridad Pública. Y yo digo, Dios mío, ¿yo qué hago con esos 2,5 millones? Le dije a los taiwaneses, no teníamos relaciones con China todavía, mire, manden esa plata por el Banco Centroamericano y que el Banco Centroamericano se encargue de comprar las patrullas y las motos, porque yo no quiero estar en el problema de quiénes son los proveedores. Lo único que les digo es, por favor, que traten de ser lo más democráticos, que le compren con un sentido amplio, que no haya un monopolio en la compra de patrullas. Bueno, es que
Así es. Es que Debemos los cambiar. negocios en el gobierno son cosas serias. No, Miguel. pero hay que cambiar y hay que hacer las cosas por amor a la patria. Cambiar todo hay que cambiar eso. Cero corrupción. Cero corrupción. Por ahí tiene que pasar cero corrupción. Decir no más impuestos sin más es lo más irresponsable que hay para con Costa Rica. Vamos arriba todos, que esto es un asalto. Voy de nuevo, tirando y con el pueblo, para que lo escuche este gobierno. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. This is a Tiger, RMP Productions, Cheese Biker, Costa Rica. Ajá. Tantas cosas que hoy llega a pasar en este momento con crisis de verdad. Muchos que no quieren ni siquiera mirar la verdad de este corrupto gobierno que hoy está. Debo agradecer a los hermanos de Panamá. Notaron lo que aquí pasa en realidad. Robando sin misericordia al pueblo están. Lo quieren desaparecer y así masacrar. Elevando impuestos, inventan que cobrar. Dejando sin trabajo a más de la mitad. ¿Cómo es que pretenden que sin dinero podamos nosotros todo esto pagar? Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Quiero empezar con este comentario porque a veces nosotros los panameños no apreciamos las actuaciones de ciertas figuras públicas importantes y la aprecian mejor desde afuera. Miren, hay que ser muy ignorante como presidente de un país y muy alejado de la realidad para imponer impuestos nuevos o alza de impuestos en un periodo de tanta calamidad como el que estamos viviendo el mundo entero. La actuación que ha hecho el presidente de Costa Rica, ¿y por qué lo traigo? Ahora van a ver ustedes la comparación que se hace. De por presiones de organismos internacionales notificarle al pueblo de Costa Rica que va a subir los impuestos. Ni siquiera sabemos si eso nos puede perjudicar estos movimientos de insurrección. Biker, respect de Costa Rica. Abrí los ojos, mi pueblo. Mackenzie. Ya camino se prestan las noticias para dar más poder al que miedo logra inyectar, poniendo restricciones y a todos encerrar, como si fuésemos oveja lista a acribillar. Con un descaro nos cobran el marchamo, como si hubiéramos andado todo el año. Nos levantamos, algunos apelamos y lo que hacen es mandar uniformado. ¿Hasta cuándo nos van a maltratar? Somos los inocentes y debemos pagar todo lo que hace un mal gobernar, su maldito deseo de dinero sacar. Respect. Ajá, amigo. Dice, aquí fuerte, tirando full. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrado y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Pueblo en crisis sin poder trabajar, lo tienen amarrados y sin alimentar, engaños y miedo solamente plantar, para que nadie salga así a reclamar. Y así nos montamos fuerte, así vamos sonando, tirando con ganas, peleando los derechos de manera sana. Medina! RMP.